se me ha invitado para hacer una conferencia, una charla sobre el tema de las intervenciones electrónicas y su valor probatorio. Yo quería hacer esta conferencia, pero haciendo un énfasis especial en la necesidad de tomar en cuenta las conclusiones finales de la misma, que son precisamente instar al legislador centroamericano y latinoamericano en general de la necesidad de incluir en las regulaciones procesales autorizaciones específicas para la intervención de las comunicaciones electrónicas que permitan de una manera efectiva y clara definir cuándo, cómo, dónde y bajo qué circunstancias será posible tener acceso a estas comunicaciones, qué sucederá con esos registros y cómo se podrán regular en un contexto determinado. Creo que el momento es oportuno y adecuado para instar al legislador también a poner en vigencia legislación que es esencial en esta materia, no tanto de las regulaciones específicas en la legislación procesal, sino también leyes de protección de datos personales, leyes de telecomunicaciones que contemplen algunos de los aspectos problemáticos que vamos a analizar. De tal manera que quiero, con esa instancia amable, hacer la advertencia de que hablaré de temas que pueden ser totalmente de ciencia ficción en actualidad, precisamente por la ausencia de regulaciones específicas en la materia. Quiero, en primer lugar, hablar sobre las comunicaciones electrónicas como medio de prueba, luego ver su incidencia en el derecho, plantear cuáles son los problemas de la comunicación como un problema tecnológico en la actualidad, referirme directamente a cuál es la conexión constitucional entre el problema probatorio de la intervención de comunicaciones electrónicas y los derechos fundamentales y hacer un colofón sobre los problemas a los cuales nos enfrentamos ante la ausencia legislativa. Así las cosas, valdría la pena comenzar haciendo la referencia a que vivimos una sociedad de la información, es decir, una sociedad que ha transformado profundamente la relación del ser humano con sus comunicaciones, con su contexto cultural y con su colectividad, de tal manera que hoy en día lo social está unido a lo productivo y que la interacción con servicios de valor agregado es la forma en que vamos a entender las comunicaciones. Esto requiere, obviamente, una doble interpretación en términos de seguridad y en términos de protección de datos personales. Por otra parte, la definición de comunicación no es simplemente entenderla como una conversación directa. Nosotros estamos viviendo una época en donde estamos tremendamente comunicados, pero al mismo tiempo estamos tremendamente solos. Es decir, es una época donde, a pesar de que hay tantos medios de comunicación, la soledad es lo que priva. Pero el intercambio epistolar, el intercambio de mensajes, ahora a través de medios tecnológicos que integran tantas herramientas de comunicación, nos lleva a la idea de que el aspecto esencial es el mensaje. Lo decía Marshall McLuhan hace muchos años en su libro sobre la aldea global, que el medio es el mensaje. Hoy en día el mensaje lo es todo y precisamente el problema radica en que las observaciones de las comunicaciones entre los seres humanos están siendo registradas mediante mecanismos que conservan en su memoria y que no olvidan nunca. Ese es casualmente el problema más esencial al cual nos vamos a referir hoy. Indudablemente que las comunicaciones electrónicas, si lo traducimos en los problemas constitucionales de América Latina, lo primero que haremos es referirlo al tema de la intimidad, pero en una visión que es limitada. La intimidad es, para el lenguaje constitucional de nuestros tribunales constitucionales, siempre la idea de la exclusión, ¿verdad? Lo que Pablo Lucas Verdú llamaba el derecho a estar solo, o lo que la misma jurisprudencia norteamericana llamaba el derecho de to be let alone, de ser dejado solo. Pero indudablemente que ese concepto tradicional de intimidad ha sido cambiado. Cualquiera que interactúe en redes sociales
sabe muy bien que nuestros conciudadanos han cambiado su idea de la privacidad. Las cosas que la gente pone en las redes sociales como Facebook, Twitter y algunas otras son tan tremendas que el propio protector de datos de Facebook lo dijo hace un par de años. Quien quiera tener privacidad en el futuro con la información que ha subido a Facebook, lo mejor que puede hacer es cambiarse de nombre. Porque pueden tener la seguridad de que las comunicaciones, las fotografías, los mensajes, todo lo que hayan puesto en Facebook servirá probablemente como prueba en su contra. Entonces, indudablemente que la intimidad, a pesar de ese cambio cultural, tiene que transformarse y adquirir lo que el Tribunal Constitucional Español ha llamado la dimensión positiva de la intimidad. Una dimensión positiva que es precisamente orientada al libre desarrollo de la personalidad, a la protección de la dignidad humana y a garantizar la autodeterminación de los seres humanos. Es decir, los medios de comunicación modernos han puesto en entredicho la intimidad y han dado el camino para entrar en una discusión de enorme repercusión jurídica, que es la de sustituir el concepto de intimidad tradicional por el concepto de privacy. Ahora bien, los objetivos de esto pueden ser variados. Lo primero que habría que decir es que la comunicación es mucho más que lo epistolar. La intimidad tradicional ha sido vista básicamente como documentos privados, la casa, el lugar de trabajo como lugares de protección. Sin embargo, nuestra vida privada hoy se mueve en los medios tecnológicos modernos. Es decir, los nuevos medios de comunicación hacen que nuestra intimidad vaya con nosotros, nuestra privacidad vaya con nosotros donde quiera que vayamos. Spiro Simitis lo decía hace muchos años, la nueva intimidad es una intimidad donde ya no podemos estar solos. Simplemente ya no podemos decir que no estamos, porque siempre estaremos de alguna manera virtual. Entonces, es necesario replantear la forma de protección de los ciudadanos frente a estas circunstancias. Si lo hacemos desde el enfoque de la privacy, que es la propuesta de la doctrina anglosajona, la tutela de la intimidad tendría que ser básicamente decisiones individuales frente a las injerencias de los demás. Es decir, ejercer nosotros mismos como ciudadanos cuidados para que nuestra privacidad, nuestra intimidad no sea lesionada. Lo que pasa con la observación de las comunicaciones electrónicas, sobre todo cuando estamos en el proceso penal, pero esto es cierto también para el proceso laboral, para el proceso civil en general, es que las comunicaciones modernas nos exponen a la observación, nos exponen a que tanto con objetivos de persecución penal, de análisis de nuestro trabajo, podamos estar en la perspectiva de ser parte de un proceso de vigilancia. Proceso de vigilancia que nos va a convertir, obviamente, en un víctima, digamos, de una observación electrónica. Entonces, la idea de aislamiento en una comunidad de comunicación existe, pero no puede ser ejercida materialmente. Entonces, eso lleva a plantear problemas básicos de gran trascendencia. La primero, la comunicación con correo electrónico, en sitios de chat, en blogs interactivos, es hoy la forma en que nosotros nos comunicamos. Las redes sociales implican ahora comunicación reservada parcialmente, y la observación de esas comunicaciones lleva también a que nuestro concepto jurídico tradicional de registros de llamadas o de registros de comunicaciones o intervenciones telefónicas ya no baste para analizar los diversos problemas jurídicos a los que nos estamos refiriendo. Haciendo una revisión constitucional que supere la visión de la intimidad como soledad, que es lo que yo estoy tratando de sostener aquí, me lleva a observar lo que diferentes tribunales constitucionales han dicho sobre esto. Viejos antecedentes del Tribunal Constitucional Español, como es la 231/88 y la 57/94, veían a la intimidad así, como un ámbito propio y reservado de la vida. Sin embargo, la 119/2001 del Tribunal Constitucional Español ya empieza a ver
a la intimidad con una dimensión positiva, esa a la que me refería como libre desarrollo de la personalidad, donde los cambios tecnológicos exigen que una sociedad profundamente informatizada empiece a darle a la intimidad también una dimensión activa, una dimensión positiva. El libre desarrollo de la personalidad, por supuesto que está directamente vinculado al concepto de autodeterminación del ser humano. La vida privada ya no es solo estar aislado en el hogar, mantener los documentos privados libres del acceso de terceros, y la autodeterminación de los ciudadanos ahora es precisamente autodeterminación frente a medios tecnológicos. Comunicarse es establecer nuevos ámbitos para ese libre desarrollo de la personalidad y, por lo tanto, la comunicación implica esa nueva contextualización de una libertad positiva, una libertad activa en el mundo tecnológico. El caso PEC del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos nos hace referencia a eso directamente. Es la posibilidad de que las comunicaciones y los medios de vigilancia sirvan también para romper esa libertad positiva. PEC es un ciudadano que iba por una calle de Londres con un cuchillo. Iba caminando por un cuchillo de una de las cámaras de la ciudad más vigilada del mundo, Londres, que lo dejó a él, obviamente, siendo parte de la propuesta de un delito. Si uno ve caminando a alguien por una acera con un cuchillo, lo primero que se va a imaginar es que va a asaltar a alguien. Pues no, Peck lo que quería era suicidarse. Entonces, cuando llegó a un lugar oscuro, la policía intervino inmediatamente y le salvó la vida. Como suele pasar en estas historias, Peck demandó a la policía de Londres porque le había interrumpido su decisión de suicidarse, a pesar de que le había salvado la vida. Entonces, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos analiza el caso y dice: los ciudadanos tienen que dar por sentado que habrá una observación de ojos electrónicos como si fueran ojos físicos. Ya nosotros como ciudadanos tenemos que aceptar que vamos a ser observados en nuestras comunicaciones y en nuestros actos por ojos electrónicos. Entonces, el gran tema con el caso PEC no es que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos iba a condenar a Inglaterra por haber salvado la vida de Peck, sino realmente nos iba a indicar dónde está el énfasis de la tutela. El caso Peck, que es la sentencia del 28 de enero del año 2003, señala claramente que el gran reto de la privacidad en el mundo moderno es que esas herramientas que estamos utilizando para la observación mantienen en memoria, recuerdan electrónicamente nuestros actos. Y eso es precisamente el peligro, el gran poder de las tecnologías en cuanto a devolver y mantener esos recuerdos electrónicamente. Ustedes recordarán la película alemana Das Leben der Anderen, La vida de los otros, donde un observador transforma su vida viendo los secretos de los demás, viendo la vida privada de los demás. En este caso, la observación era de un espía de la Stasi, la policía secreta alemana, pero el caso Peck nos refiere a la observación no que hace un ojo físico, sino la observación que hace una máquina. El caso Perry versus Reino Unido, que es la sentencia del 17 de julio del 2003 del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, cambia un poco la cosa. Es Perry, un ciudadano que está sentado en la delegación de policía y una cámara lo enfoca y graba su imagen. La imagen que iba a ser tomada de Perry iba a ser utilizada para hacer un reconocimiento de la persona de Perry en una rueda de presos. Y entonces Perry obviamente demanda al Reino Unido porque él no había autorizado que su imagen quedara grabada. Sin embargo, el Tribunal Europeo hizo un análisis tomando como punto de partida el caso Peck y nos dice otra cosa importante. El caso Perry señala la posibilidad de que no solo nuestra imagen quede grabada, que eso es una posibilidad con la que tenemos que contar, según lo dice el Tribunal Europeo, en las instalaciones policíacas, sino que es el problema de lo que va a pasar después con esas imágenes, es decir, el procesamiento de la información y el tratamiento de esa información para el proceso penal.
Entonces pasamos de fallos europeos en materia de derechos humanos sobre videovigilancia y vigilancia electrónica al tema de las comunicaciones. ¿Cuál es el punto central a donde quiero llegar? El punto central a donde quiero llegar es que el problema no es que las comunicaciones sean observadas, están siendo observadas. Me imagino que los que tienen Blackberries y tienen iPhones en asistencia de hoy tienen activado su Bluetooth. A través de ese mecanismo que es tan útil para conectarnos a redes, también le estamos abriendo la posibilidad que nuestras comunicaciones sean revisadas por cualquiera que tenga un lector de comunicaciones Bluetooth, ¿verdad? Ya estamos siendo observados en nuestras comunicaciones. El problema es que nuestras comunicaciones sean desviadas de su objetivo original. Recientemente en mi país vivió un escándalo a raíz de que una viceministra de Estado entregó en un video privado información muy sensible de sí misma. Nuestras comunicaciones pueden ser observadas e incluso los participantes de esas comunicaciones son los que pueden revelar su contenido. Entonces, aquí viene otro enfoque interesante. El BGH alemán, el Tribunal Supremo alemán, en su sentencia del 31 de marzo del 2009, y el Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en su sentencia del 16 de junio del 2009, entra en el tema. Es evidente, dicen los dos fallos, el interés policíaco por el acceso al correo electrónico, el acceso a esa comunicación epistolar de los seres humanos. Y la observación de ese intercambio epistolar no es fácil, aunque podemos dar por sentado que desde que usamos un servidor de correo electrónico, nuestras comunicaciones están siendo observadas. Quienes de ustedes tienen Gmail, como yo, hemos aceptado en un contrato casi de adhesión que Gmail tenga robots que leen nuestro contenido de correo. De tal manera que si en un correo mío hablo de Colombia o hablo de Panamá, aparecerán anuncios turísticos de Colombia y de Panamá. Visite la zona de Colón. Vaya, compre en las ofertas del día del Canal de Panamá. Entonces, obviamente todas estas informaciones que están siendo observadas por robots pueden dar ustedes por un hecho, pueden ser revisadas también por los órganos del control penal. Entonces, la pregunta alemana es ¿qué puedo hacer con el correo electrónico? Ya sabemos que son dos sistemas de vía electrónica para enviar los correos electrónicos, a través de webmail y a través de servidores de correo electrónico como Hotmail, Yahoo y el mismo Gmail. Entonces, los dos sistemas son diferentes. En uno, interactúo con un servidor y en otro, guardo mi información en un disco duro hasta que el receptor puede buscar esa información, la baja y la borra. Entonces, son dos formas diferentes. Entonces, la legislación alemana tiene que tomar en cuenta esas dos consideraciones y lo hace de la siguiente manera. El acceso a un email, dice la legislación alemana, tiene que tener una autorización expresa a través del parágrafo 100A de la Strafprozessordnung, de la Ordenanza Procesal Penal Alemana, según lo plantea el mismo Tribunal Supremo en la sentencia publicada en la StZ del año 97. Los fundamentos de la autorización se hacen depender también de los parágrafos 94 y 102 y siguientes de la misma ordenanza procesal alemana, según lo sientan los Landesgericht de Hanau y de Hamburg, que efectivamente van señalando en temas más recientes que las expresas autorizaciones legales exceden el 100A y van a otras normas procesales. En todo caso, el problema específico es que para acceder al correo electrónico puedo tener el problema de que están en discos duros o pueden estar en los servidores que no necesariamente están localizados en Panamá. Están obviamente localizados de manera ubicua en la red. Entonces eso lleva a que la autorización general que puede dar el parágrafo 100A de la ordenanza procesal tiene que tener también el respaldo de otras normas que están referidas a la autorización específica para que los órganos del control penal intervengan en las comunicaciones electrónicas de los seres humanos. Dos problemas que sin legislación específica nos obligan en este momento, en esta conferencia, a hablar en términos puramente teóricos en América Latina. A pesar de esas normas que están en la legislación alemana sobre
autorización y disposición de la información. El problema es que el problema constitucional permanece. Aun cuando yo tenga una norma específica que respete el principio constitucional de la claridad de las normas, necesito valorar de manera fundada las peculiaridades del principio de proporcionalidad. En concreto, el principio de proporcionalidad en sentido estricto, el Übermaß Verbot, el principio de proporcionalidad en cuanto a el grado de soportabilidad individual de la lesión. Otras consideraciones que nos llevan estas regulaciones legales es que las informaciones disponibles en Internet de manera pública sí pueden ser accedidas de manera libre por los órganos del control penal. El asunto es cuando yo incauto esas informaciones, yo hago perfiles de personas que aún no son sospechosas de un delito. Aquí sería inconstitucional, según lo dice el Tribunal Constitucional alemán en su sentencia el 27 de febrero del 2008, publicada en la Neue Juristische Wochenschrift del año 2008, que estas recopilaciones de información para crear perfiles de los ciudadanos no autorizados serían inconstitucionales y nulas, por supuesto. Me refiero concretamente a este fallo del año 2007, el 23 de julio, donde se establece la orden municipal, hay una orden municipal para proteger un monumento, para poner cámaras. El riesgo consiste, dice el Tribunal Constitucional, no en poner vigilancia para proteger el monumento de posibles daños que ese monumento pudiera tener, sino en mantener imágenes que puedan ser conservadas. Es decir, poner cámaras sin una autorización legal expresa podría vulnerar el derecho general de los ciudadanos a su desarrollo de la personalidad, que en la legislación constitucional alemana, la ley de Bonn del año 49, lo hace sostener en una conexión entre el 2.1 y el 1.1 de la Constitución alemana. Entonces, es necesario repasar esto. En el fallo del 2004, publicado en Etios B del 2004, las facultades de grabación de conversaciones en domicilios y de imágenes de los que allí participan también tiene una referencia constitucional. El Tribunal Constitucional alemán sostiene que el 13.1 de la Grundgesetz, de la Constitución alemana, establece un derecho a la inviolabilidad del domicilio que abarca una garantía especial de los ciudadanos frente a la vigilancia acústica, ¿verdad? Este es un tema que ya en el año 98 se estaba planteando intensamente con un interés que había del gobierno federal de establecer una reforma a la Constitución alemana para permitir la vigilancia acústica. Entonces, ¿cuáles son los problemas a los que estamos aquí enfrentados? Hay una ausencia legal en América Latina sobre estos temas de intervención, autorización y conservación de los registros de comunicaciones electrónicas. Y tenemos el balance de garantías de estados de derecho modernos que contienen constituciones modernas. Es decir, ¿cómo vamos a traducir las necesidades informativas del proceso penal, del proceso laboral, del proceso civil, a las expectativas de tutela de los ciudadanos? Nadie duda del carácter útil de esta prueba, lo planteaba el colega Izaza. Es necesario que estas pruebas puedan ser traducidas como documentos electrónicos, pero el tema no es tanto si son introducidas o no, sino la forma de su valoración, cómo van a ser manejadas en el eje de garantías constitucionales, donde el principio de proporcionalidad impediría darle utilidad a estas pruebas. Entonces, aquí están los temas que me parece que la legislación americana de Latinoamérica debería de tomar en cuenta. Primero, el principio de claridad de normas. Necesitamos que haya decisiones del legislador específicas que dentro de la legislación procesal establezcan regulaciones para la intervención de comunicaciones electrónicas que al mismo tiempo salvaguarden el derecho a la autodeterminación informativa. Segundo lugar, obligar a la fundamentación judicial y del Ministerio Público, por supuesto, cuando hace la solicitud, para que se demuestre la necesidad y, por supuesto, la proporcionalidad de la medida. Además, las habilitaciones policíacas para intervenir comunicaciones
o del Ministerio Público cuando hace dirección funcional deben de ser a partir del concepto de sospecha. No es que el procedimiento electrónico me haga sospechoso, es que efectivamente hay una sospecha previa de comisión de un hecho punible. Y entender, y esto es muy importante, que la grabación momentánea de comunicaciones electrónicas es ya desde ahí comunicación y ya desde ahí merece tutela legal. Bueno, además debemos de entender que las comunicaciones electrónicas no solo es transmisión de la palabra, es transmisión de imágenes, es transmisión de sonidos, es transmisión de secretos individuales y personales. Y esto implica que las legislaciones tienen que dar autorizaciones expresamente clarificadas sobre cuáles son de las comunicaciones los aspectos que van a ser tomados en cuenta para la utilización de esas pruebas en el proceso penal. Por supuesto, sin ley de protección de datos no podemos hacer esto. Es necesario tener una legislación específica. Ustedes tienen habeas data, como lo tuvimos en mi país por tantos años, pero el habeas data no es suficiente como garantía procesal de impedir estos accesos no autorizados por los órganos del control penal. Su garantía es demasiado limitada. Desde el punto de vista de las telecomunicaciones, la ley de telecomunicaciones, en las regulaciones sobre servicios de valor agregado, debe de tomar en cuenta que las telecomunicaciones podrían implicar para el Estado recopilar información de los ciudadanos a destajo. Todo lo que son los datos de comunicación, quién, dónde, a partir de qué momento, en qué hora se comunicó. Esos son datos interesantes para el proceso penal y pueden implicar obviamente un daño muy serio a la intimidad y privacidad de los seres humanos. Entonces, si vemos esto en un contexto global, me parece que los países estamos perdiendo si no tenemos regulaciones que sean equiparables, que sean compartidas y que permitan la cooperación internacional en esta materia. Es decir, si no hay regulaciones que sean comparables, la utilidad de la información en delitos de carácter ubicuo, como son los delitos informáticos, por ejemplo, va a implicar entonces problemas para la cooperación judicial, que en esta materia es esencial para contribuir a una lucha contra la impunidad en este campo tan importante. Entonces, a nivel regional, quiero dejar como colofón la necesidad de leyes modelo procesales que permitan a los países inspirar la regulación específica. Y me parece que aquí una mirada a los logros y muchos fracasos de la legislación europea pueden ser un buen consejo. Muchas gracias.